Bueno, tenía muchas dudas sobre si hacer este vídeo o no, porque si habéis visto mis vídeos anteriores son sobre libros que me han gustado muchísimo, que me han marcado, que se los recomiendo a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que si tú eres un lector habitual, tú al final lees muchos libros de los cuales una pequeña parte te gustan muchísimo, una pequeña parte los aborreces y no los terminas, y la gran mayoría son libros que, bueno, pues que ni fu ni fa. Y el libro del que voy a hablar hoy es de los que ni fu ni fa, que es El cristianismo desenmascarado del Barón de Holbach. Entonces, como os cuento, tenía dudas sobre si subir el vídeo o no, pero al final yo me lo paso muy bien preparando estos vídeos, me encanta reflexionar sobre lo que voy a decir y buscar información sobre el autor, sobre el libro, y eso también es divertido y aprendo y me gusta, con lo cual si yo misma me limito a solo subir vídeos de libros que me han encantado, pues al final estaría subiendo pues como 10 vídeos al año como mucho, que no tendría nada de malo por otra parte, pero como yo disfruto haciendo esto, pues he dicho, bueno, voy a hacer un vídeo igualmente. Y además que aunque el libro no me haya encantado, no me haya apasionado, pues lo cierto es que aún así me ha permitido sacar ciertas reflexiones, aprender ciertas cosas que ahora os voy a comentar y aún así pues me ha parecido interesante. Así que aquí va mi vídeo y espero que os guste. Respecto a cómo conocí yo este libro, pues la cuestión es que yo estaba en una librería de Madrid que se llama Librería Machado, que está guay, la recomiendo. Y tienen una zona donde solo tienen libros de Valdemar. Y nada, estaba yo ahí ojeando a ver qué veía y me llamó la atención este que tiene el lomo morado. Me llamó la atención porque creo que era de los pocos que había de este estilo. Esto del lomo morado es porque pertenece a la serie Violeta, que son de filosofía, ensayo y aforismos. Son esos libros de la editorial Valdemar. Y me llamó la atención el título, que es El cristianismo desenmascarado. Yo tenía muy reciente la lectura de Mere Christianity de C.S. Lewis, que subí un vídeo. Y el título, pues claro, me llamó la atención enseguida, porque si en el vídeo de C.S. Lewis os decía que Mere Christianity como título tiene gancho, la verdad que El cristianismo desenmascarado pues no se queda corto. Y de hecho el subtítulo del libro es Examen de los principios y efectos de la religión cristiana. Y dije, ostras, este puede estar muy bien leérmelo porque al final eso tenía muy reciente C.S. Lewis y digo, bueno, para equilibrar un poco y compensar las ideas que hay en mi cabeza, creo que puede estar muy bien leerse algo del polo totalmente contrario. Que esto es algo que yo recomiendo en general con cualquier cosa, con cualquier postura que adoptemos cuando leemos algo que decimos, esto sí que sí, esta ideología me representa o esto es lo bueno, pues lo recomendable es leer algo totalmente opuesto o que incluso lo critique o lo contradiga, porque a veces lo que puede ocurrir es que simplemente has leído algo de un escritor pues muy elocuente o muy convincente y al final yo creo que lo más sano intelectualmente, ideológicamente es alimentarse con todo tipo de opiniones y cuanto más se contradigan las unas a las otras, mucho mejor. Porque al final, como se suele decir, leer es pensar con la cabeza de otras personas. Y si tenemos la suerte de poder pensar con la cabeza de personas que opinaban totalmente distinto, pues más rico y más interesante serán nuestros propios pensamientos. Antes de empezar a hablar del libro, pues me gustaría comentar un poquito sobre el autor, el Barón de Holbach. Este hombre nació en Alemania, pero pasó toda su vida en París. Y por lo visto en su casa, ya de mayor, pues solía celebrar cenas y reuniones donde iban todo tipo de intelectuales pues, a debatir sobre temas varios. Y bueno, pues a estas cenas acudían gente como Voltaire, como Rousseau y bueno, pues estos autores que nos enseñan en cuarto de la ESO cuando vemos la Ilustración. Acudían todos, Diderot, incluso iba gente extranjera, por ejemplo David Hume, Adam Smith, o sea que este hombre pues se codeaba con las altas esferas intelectuales de su tiempo y lugar. Y bueno, el
el libro que escribió, El cristianismo desenmascarado, la verdad que es muy interesante la historia porque no lo tuvo que publicar con un seudónimo. Para ello usó el nombre de un amigo suyo que creo que ya en ese momento había fallecido y que había escrito un libro que se titulaba parecido, que era algo así como La antigüedad desenmascarada. Y como además esta persona compartía mismas ideas con el barón d'Holbach, pues inicialmente el libro se publicó con un seudónimo de Nicolas Boulanger. Claro, esto lo tuvo que hacer porque en esa época en la que se publicó el libro, pues a la gente le metían en la cárcel y le censuraban por escribir este tipo de cosas anticlericales o de ideología atea. Entonces yo creo que es importante entender el contexto del libro y contra quién está el barón d'Holbach. Al final él vive en una sociedad muy distinta a la de hoy, donde la Iglesia controlaba también el poder y las leyes, donde se reprimían ciertas ideas o pensamientos y con ese contexto pues es normal y comprensible que una persona pudiera tener ideas muy fuertes contra el sistema y ideas pues eso, muy en contra del cristianismo, que en definitiva era la religión imperante. Y el cristianismo desenmascarado pues son 15 capítulos. En el primero de ellos, el barón d'Holbach reflexiona sobre la necesidad de reflexionar acerca de la religión, ya que él dice que es la materia o el campo que se encarga tanto de nuestra vida y nuestra conducta presentes como de cómo va a ser nuestra vida en el futuro, en el más allá. Y dice, esta cuestión es casi la más importante de todas y la gente no se para a pensar sobre ello. Se entiende que se refiere a la gente de su tiempo que quizá pues adoptaban la religión de una manera pues más de manera familiar, pues porque era lo que había, ¿no? Entonces él dice que eso no puede ser, que es algo a lo que hay que dedicarle mucha reflexión. Y bueno, después de eso hay un par de capítulos en los que habla supuestamente de historia de la religión judía y de historia del cristianismo. Digo supuestamente porque son capítulos muy cortitos y que en mi opinión están cargados de juicios de valor, o sea, como capítulos históricos me parece que son demasiado parciales o agresivos, pero bueno, son interesantes aún así. Yo he aprendido cosas de la religión judía. Yo, por ejemplo, no sabía que los judíos no tienen noción del infierno como tal, como lo tienen los cristianos. O, por ejemplo, que los judíos sí que contemplan el divorcio en su religión, cosa que el cristianismo y en concreto el catolicismo pues no. Entonces, bueno, son capítulos que sí, son interesantes leérselos, pero es verdad que son demasiado subjetivos en mi opinión, más aún cuando el título de los capítulos es Historia del cristianismo o Introducción a la historia del cristianismo. Pues yo me esperaría quizá historia abreviada del pueblo judío. Yo me esperaría pues algo un poco más objetivo como para contextualizar. De hecho, esto me recuerda que mientras me estaba leyendo el libro, comenté con un amigo que me estaba pareciendo un libro en el cual el autor estaba enfadado y como que el autor estaba soltando bilis, era lo que me transmitía. Y curiosamente, después de haberme leído el libro, leyendo cosillas y tal, pues en el prólogo del libro, en la versión inglesa, por lo visto Diderot, que era muy amigo del barón d'Holbach, menciona que el libro le pareció bilioso, y eso me ha hecho gracia que utilizó las mismas palabras que usé yo, y es que es lo que transmite el libro en muchos capítulos. Después, pues nada, el resto de capítulos pues los dedica a eso, a explicar por qué es pernicioso el cristianismo, porque desde un punto de vista de moral, desde un punto de vista práctico, distintos argumentos por los cuales pues no es algo bueno para la sociedad. En el capítulo 4, que se llama Revelación, a ver, lo voy a encontrar. No, en el capítulo 4 no. En el capítulo 5, que se llama de la revelación,
aquí el barón d'Holbach principalmente se centra en criticar que la religión cristiana es confusa, como que está llena de misterios y que precisamente esa revelación divina que supuestamente ocurrió, pues lo que hace es confundir a la gente y crear pues, un montón de discusiones teológicas que de hecho hay y sigue habiendo a día de hoy sobre muchos temas de la religión. Y la verdad que aquí sí que me inspira cierta simpatía al barón d'Holbach y estoy de acuerdo con él. Él, por ejemplo, dice: decir que Dios no se ha revelado más que para anunciar misterios es decir que Dios solo se ha revelado para permanecer desconocido, para desconcertar a nuestro espíritu, para aumentar nuestra ignorancia y nuestra incertidumbre. O sea, da la sensación de que una de las principales pegas del barón d'Holbach es que esta religión pues, es un poco rara de entender, confusa, como que si le hubieran planteado una religión donde todo estuviera más claro y no hubiera ambigüedades ni discusiones teológicas, pues todavía lo hubiera podido aceptar, pero que tanto misterio pues que a él no le convence. Y hay una parte que me gusta en la que dice que los elementos de Euclides son inteligibles para todos los que quieren comprenderlos. Es una obra que no despierta ninguna disputa entre los geómetras. Hago una pausita aquí en el vídeo porque me estaba escuchando a mí misma mientras edito y realmente los geómetras sí tienen disputas sobre los principios más básicos de su ciencia. De hecho, los elementos de Euclides parten de 5 axiomas o premisas de las cuales se deriva todo lo demás. Y el quinto axioma ha sido siempre pues, muy debatido y cuestionado, hasta el punto de que en el siglo XIX surgió un nuevo tipo de geometría, que es la geometría hiperbólica, que se basa precisamente en negar o desechar este quinto axioma. Pero claro, seguramente el barón d'Holbach pues, no llegó a ver el nacimiento de esta geometría y aparte, pues bueno, en cualquier caso se entiende perfectamente lo que quiere decir. Simplemente quería hacer esta pausita para aclararlo, que los geómetras y los matemáticos siempre discuten todo realmente. Yo creo que es parte de su esencia y de su trabajo. Y también aprovecho para dejaros linkado en la cajita de descripción un vídeo que es un seminario que impartió Mariano Martínez, que era un profesor de la Facultad de Matemáticas de la Complutense, y en este seminario pues hace una aproximación histórica a los elementos de Euclides y un poco a los debates que ha habido. Y recomiendo encarecidamente que veáis este vídeo porque este hombre, que yo no llegué a dar clase con él, pero se nota que tenía un gran sentido del humor, que tenía muchísimo conocimiento y debió ser un profesor estupendo, y la verdad que el vídeo es súper disfrutón, me parece una joyita de internet, así que ahí lo dejo linkado para el que lo quiera ver. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. ¿Es la Biblia tan clara y no ocasiona las verdades reveladas disputas entre los teólogos que las anuncian? ¿Por qué fatalidad las escrituras reveladas por la propia divinidad necesitan comentarios para que sean creídas y entendidas? Y esta relación que hace con los elementos de Euclides pues me ha parecido muy acertada, porque efectivamente los elementos de Euclides es un libro que lo lees y lo que pone no hay discusión, está tan matemáticamente escrito que tienes la sensación de estar leyendo una verdad absoluta. Entonces él se queja de que no debería haber sido la Biblia o la revelación de Dios algo que nos inspirara esa misma sensación de verdad absoluta, y la verdad que aquí pues estoy de acuerdo con él. Opino igual. Este tema de relacionarlo con la geometría también lo hace un poquito más adelante. A ver, que lo busco. Sí, en el capítulo 10, que es un capítulo dedicado a los libros sagrados de los cristianos, vuelve a hablar un poco de esta comparación de los libros sagrados con la geometría. Y él dice: los geómetras no tienen disputa alguna sobre los principios fundamentales de su ciencia. ¿Por qué fatalidad el libro revelado de los cristianos, que contiene los fundamentos de su religión divina, de donde depende su felicidad eterna, es ininteligible y sujeto a disputas que tan a menudo han ensangrentado la tierra? Y esta comparación, como os digo, pues la verdad es que me gusta mucho y estoy de acuerdo. Si hay un libro sagrado, un libro divino revelado por Dios, pues hombre, estaría ideal que fuera tan objetivo y que transmitiera tanto esa sensación de verdad universal como los elementos de Euclides. Esto que he mencionado
de la geometría y de que repite un poco las cosas, es uno de los motivos por los cuales este libro pues, me ha parecido un poco pichipicha, es un poco repetitivo. Que yo creo que no es algo malo necesariamente si se hace bien, si hay ciertas ideas puntuales que quieres recalcar a lo largo del libro, pero en este caso daba más la sensación de que pareciera que él mismo se ha olvidado de que eso ya lo ha dicho en unos capítulos anteriores. Es como que no transmitía esa sensación de ser un libro perfectamente bien escrito en el que cada frase está donde tiene que estar y no en otro sitio. Otra idea que se repite bastante a lo largo del libro y que yo diría que es una de las tesis principales del Barón de Olbach, junto con el tema este de la confusión y de los misterios, pues es la idea de que la religión fomenta instituciones que son perniciosas para el pueblo y que realmente un estado en el cual se fomentase mediante los reyes y mediante las autoridades se fomentasen instituciones positivas para el pueblo, no necesitaría la religión. Él dice que un rey firme y sabio pondrá instituciones útiles al Estado, adecuadas para hacer germinar los talentos, formar la juventud, recompensar los servicios y las virtudes y ayudar a los pueblos a crear ciudadanos. Él lo que dice es que la religión lo que hace es crear instituciones pues, que confunden a la población, que la hacen ser temerosas e incluso que fomentan pues, otro tipo de características que no son buenas para las personas, como por ejemplo la holgazanería. Este tema de las instituciones también la verdad que me ha gustado que lo mencione Barón de Olbach. De hecho me ha recordado mucho a un libro que leí hace ya un tiempo, que es ¿Por qué fracasan los países?, en el cual la tesis principal del libro viene a ser pues, que los países fracasan o no en función de las instituciones que hay en los países, que hay instituciones virtuosas y que crean círculos virtuosos en la cual se respeta pues, la propiedad privada, el libre comercio, se respetan los contratos y demás, y eso son instituciones positivas, mientras que hay países que fracasan porque lo que hay son instituciones negativas para la sociedad y sobre todo instituciones extractivas. Esta manera de cuestionar la religión en cuanto a que se cuestionan las instituciones que ha fomentado en los países a lo largo de la historia, y no solo el cristianismo, yo creo que aquí aplicaría a cualquier religión, pues la verdad que también me parece muy interesante y estoy súper de acuerdo. Creo que este libro hay que entenderlo en su contexto. No creo que sea un libro que desautorice al cristianismo actual, sino que desautoriza al cristianismo de su momento. Es decir, hoy en día yo creo que por lo menos en la mayoría de países cristianos, la mayoría de países occidentales, la religión está bastante separada de las instituciones y las leyes por lo general no se basan en la religión. Con lo cual yo creo que no es tanto un cuestionamiento al cristianismo actual, sino al que había en su época, en el siglo XVIII, en Francia. Que por cierto, aquí también mencionar que el Barón de Olbach es un poco chauvinista, no le tiene mucho cariño a los españoles, los menciona en varios puntos del libro y no es para dejarnos bien, precisamente. Voy a buscar algún ejemplo. En el capítulo 11 de la moral cristiana, lo que dice es... Está hablando de las naciones y la virtud de los ciudadanos de cada nación, y él lo que dice es: en España, Portugal e Italia, donde la secta más supersticiosa del cristianismo, se entiende que el catolicismo, ha fijado su residencia, los pueblos viven en la ignorancia más vergonzosa de sus deberes. El robo, el asesinato, la persecución, el libertinaje llegan a su cúspide. Todo está lleno de supersticiosos. Solo se ven muy pocos hombres virtuosos y la religión misma, cómplice del crimen, facilita asilo a los criminales y les procura medios fáciles para reconciliarse con la divinidad. Esto dice de España. También lo menciona en otra parte, bueno, lo menciona en varias partes del libro, pero así las más haters de España, por así decir, son esta que os acabo de decir
Y, por ejemplo, en el capítulo... En el capítulo 12, que se llama de las virtudes cristianas, pues en una nota al pie de página, hablando de la naturaleza y de las inclinaciones que nos vienen por naturaleza a las personas, en una nota al pie de página dice: en España, en Portugal, en Italia, los monjes y los sacerdotes son monstruos de lujuria. Que yo me pregunto si en otros países no, si solo en España, Portugal e Italia. Pero bueno, yo creo que al final, pues lo que os decía, este hombre pues era un francés del siglo XVIII y tendría su percepción de su propia nación, de Francia, de las otras. No digo que quizá en parte no tuviera algo de razón en este retrato que hace de España, simplemente pues me ha parecido llamativo lo mal que habla de nosotros. Y bueno, respecto a la versión que yo me he leído, que es esta aquí de Valdemar, pues tengo que decir que está un poco mal traducido, la verdad. No es que yo entienda mucho de traducción ni del proceso que implica editar un libro, con lo cual tampoco quiero ponerme aquí muy hater de cómo está hecho el libro. Pero sí que es verdad que el libro tiene varios errores de traducción graves. En el capítulo 6, en el que habla de los milagros, de las profecías, de los mártires, literalmente confunde a Mahoma con Jesús. Y pone: el efecto de los milagros de Jesús fue convencer al menos a los árabes de que era un hombre divino. Yo cuando leí esto digo, no tiene sentido, será Mahoma, porque además está hablando de Mahoma. No me cuadraba, y entonces lo busqué en esta otra versión que hay traducida al español y efectivamente no es Jesús, es Mahoma. Entonces, como os digo, hay varios errores de traducción, incluso aquí son palabras mal traducidas, pero también hay bastantes partes donde directamente la preposición que han puesto no es la correcta con el verbo en español. No sé, me da la sensación de que no se ha revisado bien en detalle este libro. Y es una pena porque las ediciones de Valdemar en general pues están muy bien. Yo creo que son muy gustosinas, el papel en color crema, la letra ni muy grande ni muy pequeña. Y yo creo que a todo el mundo le gustan estas ediciones. Aparte, las portadas siempre están súper bien elegidas, con obras de arte. Y bueno, pues es una pena que la traducción esté tan flojilla. No sé si es que no se revisó. Como digo, yo tampoco entiendo ni de traducción ni del proceso que se sigue a la hora de editar y publicar un libro, entonces tampoco puedo opinar mucho, pero sí que como lectora pues me ha dado un poco de rabia que de manera bastante recurrente pues me he encontrado como fallitos y tal, que si ya de por sí el libro pues tampoco me estaba enamorando, pues con estas cositas la verdad es que menos aún. Y nada, pues por ir ya concluyendo este vídeo, respecto a si lo recomendaría o no, pues a ver, ¿por qué no? O sea, es una lectura entretenidilla, no lo recomiendo encarecidamente. Si a alguien le interesa este tema, si a alguien le interesa leer sobre escritos ateos más antiguos, que no sean del siglo XX o siglo XXI, pues sí, se lo recomiendo. También es verdad que es un libro que en cualquier caso te va a aportar culturilla general, sobre todo respecto de temas religiosos, que por ejemplo en mi caso, que no hice religión en el colegio, pues nunca está de más. Entonces, bueno, pues sí, se puede leer. Tampoco se lo recomiendo a todo el mundo y si no se lee, pues no pasa nada. Este Barón d'Holbach tiene más libros sobre... lo voy a buscar. Uno de ellos se llama El sistema de la naturaleza y otro se llama La moral universal, que yo la verdad no voy a leer porque al final hay tanto que leer y hay tan poco tiempo.